Buenas tardes, bienvenidos a la Casa SEAT, gracias también por acogernos, gracias también al BCN Film Fest, dentro de la colaboración que el Festival Internacional de Cine Fantàstic de Cataluña tiene con el Barcelona Film Fest. Hoy hacemos esta edición del podcast del festival, que vamos a dedicar, en cierta manera, aunque luego saldrán muchos temas, al aniversario de una novela fundamental para mí y para todos los que estamos aquí, creo, y si no, el que no le considere ya se puede ir yendo, pero sí que es Soy leyenda, de Richard Matheson, una novela que, aparte de llevarse al cine en 3 ocasiones directamente, ha generado pues, multitud de influencias y de referencias en el cine y también en la propia literatura. Y en el podcast de hoy tenemos, conmigo está Mónica García, directora del Sitges, la fundación del festival, que también de vampiros sabe mucho. Sí, y de zombies. Y después de vampiros, estás potente, ¿eh? Ahí, y la novela en origen es de vampiros. Luego los convirtieron en zombies en las películas posteriores que hicieron, pero Soy leyenda y vampiros. Y nuestro invitado de hoy, Jaume Balagueró, que poco hay que presentarte, pero es uno de los grandes directores del cine español, digo el cine español, no solo el fantástico, del cine español, porque has hecho de todo, y que evidentemente en el cine de terror pues eres un referente y para Sitges aún más, ¿no? Porque has sido uno de los directores fundamentales en en las últimas etapas del festival y codirigiste pues, una película donde los zombies tenían algo que ver, sí, unos zombies un poco especiales, que luego no eran zombies, eran más demonios, pero bueno, el elemento también religioso y que tenía REC, evidentemente, tiene mucho que ver también con los símbolos que maneja el protagonista de Soy leyenda, donde el punto de superstición religiosa tiene mucho que ver también en la resolución de la película o de la novela. Como que vamos a empezar a hablar, ¿no? de Soy leyenda. ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Bueno, yo creo que lo que es más interesante en este caso en cuestión es las diferentes adaptaciones que se han hecho. Esas 3 películas que además te dan 3 perspectivas distintas de ese engendro o mal. Y lo curioso del caso es que Matheson es la única adaptación de su novela que considera que es de ciencia ficción pura y dura. Sí. Pero estamos hablando de una ciencia ficción en la cual tanto pueden ser vampiros, como decías, como podrían ser considerados semi-zombies vampiros. No sé, ¿si habéis visto las 3 adaptaciones sí, bueno, decimos las cuales han sido, ¿no? Tiene 3 adaptaciones, digamos, oficiales. La primera de ellas algo complicada porque en principio iba a ser una película Hammer, después se vendieron el guión y los derechos a una productora italiana, que de una coproducción rara, que era The Last Man on Earth, una película de Sidney Salcop, dirigida por Sidney Salcop, y con Vincent Price de protagonista. La película tuvo una distribución extraña, hoy en día bastante de culto y bastante reivindicada. Después llega la de Boris Segal en los 70, ya una superproducción, bueno, pero bastante presupuesto de la Warner Brothers, El último hombre vivo, sí, en el título español, de Omega Man, que es precioso. El título le pusieron de Omega Man, es precioso, con Charlton Heston, ¿no? Que aquello ya daba un poco más de... No, Charlton Heston. Vincent Price lo hablábamos hoy, era como demasiado finolis para hacer el personaje de Neville, porque se llama Morgan en la película, no Neville, pero sí que Charlton Heston, aquello del juego de gafas de sol por Los Ángeles disparando, le iba bastante. Entonces esto le molaba bastante y es el último hombre vivo. Perdóneme, señor Sala, es que existe una cuarta versión. Ya sé cuál vas a decir. Sí, pero no, la conocemos y la hemos proyectado en el festival del Instituto de Cinematografía, de la Escuela Oficial de Cinematografía, que es un trabajo como de fin de curso que proyectamos en Sitges hace unos años, pero ahora no es una versión oficial, claro, es un trabajo de fin de... Creo que tenemos que decir que está muy bien, que es muy interesante, es una versión resumida de la novela, pero con un ambiente bastante peculiar. Y es un trabajo muy interesante, la pena que no tuviese continuidad, ¿no? Como tantas cosas en el cine español de la época, gente que no tuvo continuidad. Pero era un trabajo muy interesante, vamos, un gran trabajo de fin de curso. A lo mejor, ojalá hubiese muchos así hoy, ¿no? Está muy bien. Y luego hay una
una última versión de Francis Lawrence, de Soy Leyenda, con Will Smith, bueno, que es una película de gran éxito, fue un bombazo comercial, donde se desarrolla en Nueva York y donde había más zombies que vampiros en sí, y donde, bueno, se recuperaban ciertas ideas de la novela. A mí es una película que me parece, personalmente hablaremos, pero bastante interesante, pese a esa elección un poco polémica de los efectos digitales a la hora de reproducir los zombies, ¿no? Que mejor hubiese preferido que fuesen de otra forma. Pero bueno, están ahí, esas son las versiones, y luego hablaremos también de versiones apócrifas, ¿no? Que no son Soy Leyenda, pero se le parecen sospechosamente. Jaume, ¿y en tu caso leíste la novela? ¿Te impactó? Yo leí la novela, pero hace muchos años. Ajá. Y entonces tampoco tengo realmente un recuerdo. Entonces luego lo que sí he visto es alguna de estas adaptaciones, y lógicamente la que más fresca tengo es esta última, ¿no? con Will Smith. Sí. Además, recuerdo que la vi en un ¿sabes? Estos pases que hacen los estudios, Sí. para como unos screen test, ¿no? Sí, sí. Yo estaba en Los Ángeles, es que yo no sé si fue cuando nosotros estábamos promocionando REC allí o algo así, más o menos fue esta época, puede ser. Pero yo estaba en Los Ángeles, entonces nos invitaron a un test screening de estos, creo recordar. Y la vi allí y realmente me impactó, una película. Y entonces lo que a mí sí siempre me ha resultado muy interesante es, porque habláis de si eran vampiros o zombies, es que realmente yo nunca me he quedado mucho con ese concepto, ¿no? Yo creo que no es una historia realmente de zombies, no es una historia de vampiros, es una historia de soledad, ¿no? Yo creo que es como todas las historias distópicas y muchas de las que vemos hoy en día, que tienen que ver con, pues, el fin del mundo que conocemos y pues, el estallido de una epidemia zombie, etcétera, etcétera, tienen que ver con cómo el individuo de repente se tiene que enfrentar por primera vez a una sociedad, a un mundo que ha cambiado completamente, ¿no? Y al final, en el caso extremo de Soy Leyenda, en que es el único superviviente, esto es bastante atípico, ¿no? Si hemos visto otras películas de zombies, etcétera, normalmente sobrevive varias gente. Pero en este caso es un único superviviente, ¿no? Que es lo que la hace característica también a esta novela y a sus adaptaciones. Entonces, lo que ocurre realmente es que, y lo que me impacta a mí, impactó en su momento la novela, es que este hombre se enfrenta no tanto a unos zombies o a unos vampiros, sino se enfrenta a sí mismo, ¿no? El hombre se enfrenta a sí mismo por primera vez, a lo vulnerable que es, a su soledad en estado puro, a unas necesidades que no sabía que tenían, es decir, descubre quién es realmente, porque no tiene un montaje social alrededor, de alguna forma que lo va a proteger, ¿no? Entonces, es el enfrentarse a uno mismo de una forma descarnada y brutal. Este soy yo y por primera vez lo descubro porque estoy solo y entonces solo me tengo a mí como referente y voy a tener que sobrevivir, ¿no? Entonces, ese es el terror para mí de esa novela, ¿no? Entonces, lo curioso, y por eso decía que Soy Leyenda lo lleva al extremo porque es un único individuo, pero si nosotros observamos otro tipo de historias distópicas parecidas en el que sobrevive, como decía, más gente, una serie de personas en un mundo que ha quedado despoblado y sobreviven unos cuantos, lo que vamos a ver también es lo mismo, es decir, un grupo de personas que se van a tener que enfrentar consigo mismas en una especie de regresión hacia lo prehistórico, donde van a descubrir que como pequeña sociedad nueva es ultraviolenta y todas las cosas malas y las cosas buenas van a salir a flote de una forma brutal, ¿no? Eso es lo interesante de este tipo de distopías, ¿no? Y por eso yo soy muy fan de Soy Leyenda, ¿no? Porque lo lleva al extremo de ser un único individuo, ¿no? Y se enfrenta a todo. Es decir, de hecho, entre cuando empieza la novela hasta el punto de inflexión en el que aparece otra persona, son 3 años. Lo que es súper interesante es esa repetición continua del día en el que él construye los vampiros / antagonistas, destruye. Es un poco día de la marmota. Exacto, es como una repetición continua que te lleva poco a poco hacia esa locura. Él admite ya al final de esos 3 años que vive una especie de fuera de sentido común. Cuando aparece la mujer, incluso hay una reflexión en la novela muy dura diciendo en otra época la hubiera violado porque aún habría tenido necesidades, ahora ya no las tengo, directamente no quiero a nadie más.
en este mundo que ya, pues, ya no siente ni que sea suyo. Además, es muy curioso la reflexión que decías, que Matheson la consideraba una novela de ciencia ficción. Es decir, es la época en que está hecha. Claro, estamos en plenos años 50, con todos los miedos de los años 50, sobre todo el miedo a una guerra nuclear, que está muy presente en la sociedad americana y está muy presente en el cine que se hacía de serie B, de ciencia ficción. Y es muy propia de la época, pero también es muy propia del espíritu de Matheson. Él no puede renunciar a una pasión que tiene por el vampirismo y lo gótico, ¿no? Es decir, su novela de cabecera es el Drácula de Stoker, y él quiere hacer una novela. De hecho, él luego colabora en los mismos ya muy pronto con Hammer en guiones para películas como La novia del diablo, que es estupenda, ¿no? En varias películas de Hammer, de tema gótico, de vampiros, de brujería, y él no puede evitar el mezclar las dos cosas. Y lo hace de una forma, yo creo que también es algo que siempre me ha gustado de la novela, de utilizar, claro, por qué los enfermos de un virus, porque en el fondo se habla de un virus, de una guerra bacteriológica, una bacteria, ¿no? Una bacteria, la primera es bacteria. Y por qué los enfermos por una bacteria van a tener miedo del ajo. Es algo que no intenta explicar científicamente, pero luego habla también del poder de la superstición, ¿no? De cómo al principio del desastre la gente identificó lo que estaba pasando con la ficción. Es decir, las ideas de los vampiros tradicionales, de que los vampiros les daba miedo la cruz, y eso, en cierta manera, generó una propia comportamiento en estos nuevos seres. Ese trasladar los elementos de tradición o de ficción a un imaginario real, a algo que está ocurriendo, es muy interesante cómo lo explica. Pero la novela acaba dándole una explicación científica y eso es lo más interesante, porque acaba analizando el componente del ajo, la esencia, te explica y hace la reflexión. Un vampiro católico sí reacciona a la cruz, pero si es judío le tienes que enseñar una Torá. Realmente va más allá de esa superstición, sin buscar la base científica, porque ahí no la puede encontrar. Es una cuestión como de enfermedad mental. Y lo más apasionante para mí es el concepto de por qué las estacas. Las estacas, que como es una especie, crea una herida suficientemente amplia para que entre el aire en la herida y no se pueda cerrar, que es lo que pasaría pues, con un disparo que le dieras a esa persona. Además, tiene que ser una herida suficientemente grande. Y el pobre Vincent Price, por ejemplo, se pasa media película haciendo estacas cuando finalmente descubren que simplemente con que hicieras un corte lo suficientemente profundo ya ese vampiro se autofagocitaría, porque las bacterias se comen a sí mismas con el contacto del aire. Cosa que es muy interesante porque el propio Matheson lo que hizo fue consultar a una doctora e intentar trasladar todos esos síntomas a un terreno científico para poder escribir la novela. Sí. Yo creo que hay algo muy, muy interesante sobre esto, y es que, claro, muchas veces nosotros tendemos a pensar que los rasgos, ¿no?, de un vampiro, pensamos que alguien se lo inventó, ¿no? Que alguien se puso a escribir y pensó, pues que no soporten, ¿qué podría ser? El ajo, que beban de noche y de día no pueden hacer. Entonces, pero no creo que alguien inventara esto, sino que los mitos que existen se basan siempre en razones concretas y científicas. Es decir, si estos seres no viven de día y lo hacen de noche, es porque seguramente estarán basados, ahora me lo invento, pero en algún tipo de disfunción que tiene que ver con la fotofobia, etcétera, ¿no? El ajo también tendrá algo que ver con algo, pero siempre todos los mitos están basados en cosas concretas y científicas. Totalmente. Sí, eso además se recoge muy bien, bueno, porque realmente tampoco todas esas tradiciones estaban en la novela de Drácula. Es decir, lo del sol, por ejemplo, en la novela de Bram Stoker es muy relativo. Es decir, pierde poderes Drácula, pero no lo destruye el sol. Eso luego empezó a recuperarse por otras tradiciones y lo implantó Nosferatu, ¿no?, de la película de Murnau, cinematográficamente. Es decir, que todo ha sido recoger tradiciones, recoger datos para al final crear un arquetipo de lo que es un vampiro, de lo que destruye un vampiro o lo que puede atacar a un vampiro, ¿no?, con muchísimas variaciones, tantas variaciones que luego en las adaptaciones se convierten en otra cosa. Es decir, y visualmente en la de Vincent Price son los zombies de La noche de los muertos vivientes. Sí, son personajes pálidos, torpes, casi no se mueven. Muchísimo. Y mismo Romero reconoció que había una influencia de ese tratamiento y de toda la novela, es decir, el asedio a la casa. Es decir, eso es una novela que mismo Romero decía que era
una de las bases para La noche de los muertos vivientes, porque influyó muchísimo en él. Toda esta generación, además después más tarde Stephen King también es un loco de Soy leyenda, de todo Matheson, de todo lo que escribió y guionizó, sobre todo en esa serie maravillosa, episodios de Twilight Zone, que son prácticamente algunos de los mejores están escritos por Richard Matheson. Yo tengo uno que es Los invasores. Aunque sabes que de esta primera novela él quiso renunciar a la titularidad y se utilizó un nombre ficticio para poder recibir los royalties de la autoría, pero no quería firmar el guión. De la de Vincent Price, ¿no? Está rodada con seudónimo. Sí, con el apellido de su madre soltera, el nombre de la criada. Porque hubo bastante trajín, además, con los derechos. Él no quería luego participar un poco en una producción que quedaba como un poco pobre para él, porque él quería que la dirigiese Terence Fisher y que la hicieran en Hammer, ¿no? Era, dentro de que era serie B, pero tenían mucho más prestigio, evidentemente, que luego. De hecho, fue una película que yo recuerdo que era poco prestigiosa, que después ha empezado a reivindicarse, pero que en algún momento la de Vincent Price es muy mala, ¿no? Te decían de pequeño, y no vale nada. Y luego ha conseguido ir remontando y ahora es una película que está bastante bien considerada, incluso hay gente que dice que es la mejor, pero bueno, esto es un poco discutible de todo, ¿no? ¿Te quedarías con la de Price o...? Bueno, yo me quedaría con todas. Yo siempre me quedo con todo. ¿Para qué elegir? Si hubiera una razón por la que tuviera que elegir, elegiría, pero si no la hay, yo me quedo con todo y salgo ganando. Creo. ¿Y qué decís del factor desencadenante en el caso de Price? Sería la bacteria, parecido igual en la de Charlton Heston, en cambio la de Will Smith nos vamos a todo lo contrario, ya no es la maldad del hombre, sino la bondad del hombre el que genera el caos. Sí, un que es intento la búsqueda... de curar el cáncer, sí. que crea una mutación y bueno, genera este contagio. Bueno, me parece muy interesante esa apuesta de la película de Francis Lawrence, porque lo hace más inquietante, ¿no? Yo creo que lo hace más contemporáneo de alguna forma, porque, bueno, si te fijas, por ejemplo, otras historias, si no me equivoco, porque yo no he visto la serie, yo he jugado al juego, pero no he visto la serie, pero yo, si no me equivoco, The Last of Us también empieza con un hongo a través de investigación de un remedio para el Alzheimer. Es decir, creo que ahí, digo que es más contemporáneo, porque tiene que ver con los miedos a nuestra propia evolución, ¿no? Es decir, a cómo nosotros evolucionamos intentando encontrar cosas que nos pueden llevar a lo fatal, ¿no? ¿Qué es eso? Investigar. Bueno, muchas de las teorías sobre el COVID también son eso, ¿no? O sea, una investigación sobre una vacuna contra no sé qué que se escapó de un laboratorio, lo habréis oído, y ha acabado convirtiéndose en esto, ¿no? Pues, sí, toda la manipulación genética que se hace de virus, etcétera, para encontrar curas, ¿no? Entonces, bueno, cabe esa posibilidad de que alguna salga trágicamente mal, ¿no? Como ocurre en el nuevo Soy leyenda, o la última Soy leyenda. Y a mí también la evolución de las películas en su trama, ¿no? La primera es muy canónica, con lo que es la novela, un poquito. Sí, la de Charlton Heston introduce el tema este de la secta de los mutantes, unos mutantes que a mí me recordan mucho a los de Regreso al planeta de los simios, que era una película muy cercana a la del último hombre vivo, de la época, una especie de secta que utiliza su propia mutación como religión casi, y para diferenciarse, que eso está en la novela con los nuevos, ¿no? Un poquito los que no son muertos, vampiros que no están muertos, sí, que los diferencian. Los infectados consiguen esa especie de antídoto que los mantiene sin desarrollar la enfermedad, pero que en la de Charlton Heston va mucho más allá, ¿no? Es decir, y enlaza con el final de la de Price, sí. Porque la nueva sociedad ya van vestidos de negro, sí, ya tienen esa uniformidad que lleva... Bueno, la versión de Charlton Heston mucho más allá. Con un final que a mí me gusta mucho, es el de la fuente, ¿no? Empieza a manar la sangre propia de él y como él es inmune, cogen como posible vacuna, ¿no? Es decir, es una escena muy espectacular. Y la última, sí que tiene un desarrollo utilizando además como ciertos puntos
de la novela o del perro, por ejemplo, que en la de Wally Smith toma un protagonismo muy importante, ¿no? Que quizás es la mejor escena de la película, ¿no? La muerte de la perra, ¿no? Es decir, o la infección de la perra y cómo él le hace una eutanasia, digamos, en una escena muy poco, además, típica del cine de las últimas décadas. Era una escena como muy recogida, muy tranquila, en un tipo de superproducción que se supone más adrenalítica. Y una escena que... Toda la película de Francis Lawrence es una película un poco atípica con lo que se llevaba en aquel momento y lo que... Porque era una película de cierto ritmo. Es decir, no tenía... Había así las típicas secuencias que también están en la de Heston, del coche a toda velocidad por la ciudad, allí en Nueva York, en el otro Los Ángeles, que eso daba cierta adrenalina a la película, pero luego son películas como muy tranquilas. Tampoco, fíjate que la de Francis Lawrence, para las películas ahora duran todas 3 horas, y no era larga, no era una película excesivamente larga ya en esa época, porque quizá alargar toda esta historia es complicado, ¿no? Porque tu perspectiva de realizador, una curiosidad que se me plantea es una novela y las adaptaciones en el que el monólogo interior, porque no puede hablar con nadie, es constante. De vez en cuando sí que esto está muy bien resuelto en la de Charlton Heston, que utiliza un maniquí para poder hablar. ¿Tú esto cómo ves, estos recursos? ¿Cómo afrontarías una historia en la que el monólogo interior es el 99% de lo que está sucediendo? Es que lo que creo que es muy interesante es esta circunstancia nueva que es estoy solo en el mundo, estoy solo en mi ciudad, en Los Ángeles. Entonces, es fascinante porque lo que te da es como la libertad absoluta y te la quita también. Yo recuerdo aquellas imágenes en la película de ¿no? Jugaba al golf. Sí. En un puente. En un puente, en una ciudad que era para él. Todo es para mí, yo puedo hacer lo que quiera, pero no puedo hacer nada, porque no puedo hablar con nadie, no me puedo comunicar. Entonces, eso es interesante, esa reflexión, ¿no? Sobre qué somos y lo vulnerables que somos también, ¿no? Que podemos tenerlo todo y no tener nada. Entonces, ¿cuál es nuestra necesidad realmente como individuos? Entonces, la película la novela está llena de ese tipo de reflexiones, ¿no? y de cuestiones que te hacen pensar mucho sobre nuestra condición como seres humanos, ¿no? Sí. De hecho, el acoso de las diferentes comunidades en las películas, lo que plantea, que al final es casi como que él lo entiende, que se tiene que extinguir, porque la humanidad ya ha evolucionado por otro lado, y convivir 2 versiones de esa humanidad no tiene sentido. Yo recuerdo una de las películas que no sería heredera, pero casi, Melanie the Girl with of the Gifts, que es la misma historia. O sea, son niños que han heredado el gen de, en este caso sí que son zombies al uso, pobres, pero lo que le hacen entender a su cuidadora es que la que tiene que morir es ella, porque es la excepción. Sí, sí. En este caso, él es el título de la película. Se da cuenta de que soy leyenda, porque es un personaje de leyenda que aterroriza a la nueva sociedad. Pues es ese personaje que va por las calles matando a los vampiros o a los infectados, y de hecho ha matado a algunos de los que estaban curados, entre comillas, ¿no? Bueno, incluso al marido, ¿no? De la chica lo ha matado. Entonces, bueno, se crea una leyenda de un personaje que va por las calles, que es alguien de otro tiempo, de otra naturaleza, y ahí viene el título, Soy leyenda, que sí que es verdad que en la versión de Francis Lawrence no queda tan claro, es simplemente un recurso que es la que se llama Soy leyenda, además, la única de las 3 que se llama Soy leyenda. Pero es un recurso para conectar con la novela, pero realmente ahí no hay esa explicación. Sí que la hay en la de Heston y sí que hay en la de Vincent Price, ¿no? Que es un detalle muy bonito ese final. A mí me parece tremendamente interesante. La propia conciencia que se ha convertido en una leyenda y de comprender en el último momento que el mundo ha cambiado. Ya no es un mundo donde él tenga ningún sentido. ¿Cómo nos gusta el mundo apocalíptico? ¿Cómo llegar a ese extremo y poner a prueba la humanidad? Y el hecho del vampirismo es realmente curioso porque estamos más acostumbrados al formato zombie o infectado. Aquí te quedas con los 2 también. Bueno, es que en realidad no me importa mucho si es una cosa o la otra. Al final, las películas de zombies o de infectados no son de zombies o de infectados, son de personas, son de seres humanos, van de los otros. Entonces, me da igual.
no me importa. Que son infectados, que son zombies, me parece pura nomenclatura. No me va a gustar más o menos una película. No me parece trascendental, no es importante. Si lo han cogido porque un virus les ha infectado o porque han vuelto a la vida, si estaban muertos y ya no, o sea, da un poco igual. Lo importante es qué hacen y el peligro que suponen para los que han sobrevivido. La película va de ellos, de los que han sobrevivido. Es un poco como las historias de fantasmas, ¿no? Las historias de fantasmas no van de fantasmas. Las historias de fantasmas van de personas que sufren y muchas veces por la pérdida de alguien, ¿no? Pero no va del fantasma. Entonces es lo mismo, da igual. Sí, sí, recuerdo a una historiadora, Judith Habermas, me parece que se llamaba, que decía que el monstruo era una máquina de significado. Simplemente tienes ese peligro, ese elemento que te acecha para definir tu posición en el mundo. En el caso de la etapa de la Guerra Fría, pues cómo la sociedad tenía miedo pues, a precisamente algún tipo de guerra bacteriológica, algún tipo de atentado. Ahora, ¿qué nos da miedo? ¿Qué es lo que nos da miedo? Pues quizás lo que acabamos de vivir, ¿no? La pandemia, el aislamiento, la manipulación química o el control de nuestras vidas a través de los medios de comunicación. Y aún así, siendo lo mismo, fíjate que los zombies entiendo que son seres que murieron y que han vuelto a la vida, lo cual tiene un matiz un poco irreal y fantástico. Mientras que los infectados es algo que sí podría ocurrir, ¿no? Es una cosa más médica, más científica. Es decir, yo sí os reconozco que, no es que me guste más o menos, ya digo que a mí me gusta todo, pero sí que, por ejemplo, cuando yo vi 28 días después, quedé muy impactado. Pero yo creo que quedé muy impactado porque la película es excelente, lógicamente, pero también porque había algo de realismo, ¿no? Aquí era una epidemia de rabia y ese puede ocurrir, lo hace más asustante. ¿Asustante? ¿Existe? Yo creo que sí, ¿eh? A mí me gusta asustante. Es más asustante. Escalofriante. Ahora lo buscaremos, asustante. Pero es más perturbador, ¿no? Porque podría ocurrir, Sí. ¿no? Y entonces eso, o sea, es un añadido más. Pero aún así, también os digo, a mí que vuelvan de la vida los monstruos, supongo que también porque soy muy fan, etcétera, pero también me gusta que vuelvan de la vida. O sea, pero sí es verdad que es más real lo otro. Los zombies dan miedo también porque son nuestros vecinos. Es tu padre, tu madre, el que vuelve de la vida, el que tú conoces y es próximo y puedes reconocer. Sí, pero el infectado también es vecino tuyo. También. Cuidado. Puede ser tu hijo. Al final, Yo creo que todavía gran parte de la escalera podrían estar en ese capítulo. yo lo que sí que creo es que los zombies antes, antiguamente, que hemos evolucionado mucho también en nuestra percepción y nuestros gustos, etcétera. Pero antes la idea fúnebre, ¿no? De que alguien que había muerto volvía a la vida era aterrorizante, ¿no? Sí, Era como, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Tal. Hoy en día no nos resulta tanto. Y entonces por eso nos inclinamos más hacia lo real, ¿no? Que son los infectados. Sí. De hecho, en este festival, tú la presentaste el otro día, se pasó la película de Howling Undead, que es una adaptación, hablando que ya que este festival está dedicado también a las adaptaciones literarias, a los hechos históricos, es una adaptación de la novela de Jonathan Binder. Y en la novela, no en la película, hay una escena en la que una señora que se ha pasado toda la vida cuidando a su marido, ha estado enfermo, ha dedicado toda su vida, se ha sacrificado por él, el señor fallece y al cabo de un día vuelve. Y la señora no le abre la puerta, le dice, oye, no, a mí el cura me dijo hasta que la muerte nos separe y eso ya ha pasado. O sea, que tú te vuelves por donde venías. Es que sí, a veces es un problema. Sí, sin duda. Que es lo que presentaba. Y tal como vuelven en la novela también es problema doble, ¿no? Es que vuelven como estaban. De un mes hasta el momento actual, tal cual se han muerto, vuelven los pobres. Sí. Pero ese aspecto sociológico de Robin Campillo en Le Revenant es una película... es maravilloso. Y la serie de televisión que hay después también basada en la película. Está muy bien. Y luego el tema del zombie, del vampiro, del infectado, realmente Soy Leyenda es que pertenece a un subgénero, digamos, de el hombre solo, o la mujer solo en la Tierra. Es decir, que en los años 50 hubo varias películas que muchas de ellas se atribuyeron a que estaban en cierta manera basadas en la novela de Soy Leyenda. Hay una que a mí me encanta, bastante rarita, que era una producción potente, que fue un fracaso, que era The World, the Flesh and the Devil,
de Randall McDougall con Harry Belafonte, este actor cantante tan popular en aquella época, que una película que el mismo Francis Lawrence dijo que era un referente para él en su Soy Leyenda, porque la ciudad de Nueva York que presenta McDougall en aquella película con la ciudad de Nueva York de Soy Leyenda es prácticamente no un calco, porque hay otros efectos y otras formas de presentar el caos y la destrucción, pero sí que se parecían mucho. Y es una película que plantea sobre todo el tema de estar solo, es decir, la locura de estar hasta que aparece también, como en Soy Leyenda, una mujer, pero bueno, y luego y un hombre. Ahí había un conflicto, digamos, de tipo casi sexual, ¿no? De quién se queda con quién, ¿no? De un triángulo bastante curioso. O una película también más reciente, bueno, de los años 80, que a mí me parece increíble, que es The Quiet Earth, de Geoff Murphy, una película neozelandesa, donde ahí sí que es un hombre que está absolutamente solo también en un universo que no solamente ha sido destruido, no es una destrucción, es como que ha cambiado, que ha habido como una intersección dimensional y no ha quedado nadie, ha desaparecido todo el mundo y el mismo mundo es diferente, ¿no? Es decir, y ahí se planteaba mucho esta idea del personaje solitario, y es un subgénero dentro de la ciencia ficción. A veces hay zombies, a veces hay infectados zombies vampiros, a veces, como en otras películas, pues hay bandas locas ahí va yo, es decir, la explicación, lo que demuestra que realmente no es importante si son zombies o son vampiros o son mutantes o lo que sea, es que otras obras que son muy similares en cuanto a planteamiento, estoy pensando en The Road, Cormac McCarthy. En esta historia no hay nada, no hay ni zombies ni demonios, simplemente hay personas, pero las personas se han convertido en los demonios, se han convertido en los monstruos, ¿no? Porque al final es de lo que va todo, de personas, ¿no? Los podemos simbolizar en zombies, pero una obra como The Road lo que nos demuestra es eso, que es la misma historia, con el mismo peligro, con los mismos antagonistas humanos transformados, y tener que sobrevivir y tener la soledad y encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Novela y una estupenda adaptación cinematográfica. Extraordinaria. Extraordinaria las dos. Me parecen una novela es increíble, pero la adaptación, que fue para clausura de un festival de Sitges, además, con Viggo Mortensen, además estuvo presente, y John Hillcoat. Y con la foto de perdóname, de español. Sí, ¿cómo se llama? El gran... ¿Perdona? De Resarove. Sí, de Resarove, perdonad. Sí, estuvo además también en Sitges. Es una película de las que peor rollo dan, no sé si es asustante, pero mal rollera es muchísimo. Es muy esperanzadora también. Sí. Es muy esperanzadora, porque recuerdo el final que me impactó muchísimo. Bueno, no sé si se puede hacer un spoiler de esto. Sí, cuando muere, cuando fallece el padre finalmente, y sabe que la sensación de que va, porque ese es el horror, digamos. La sensación de que yo he estado toda la historia tremenda con mi hijo pequeño, sobreviviendo y protegiendo a mi hijo, y de repente voy a morir. Y mi hijo va a quedar en un mundo infestado de salvajes, caníbales, y evidentemente lo estoy dejando solo. Ese es el horror. No hay mayor horror que eso. Y sin embargo, justo antes de morir, ve venir gente y ve venir unas personas con niños. Y eso nos está diciendo, no. Hay esperanza. Hay esperanza. La civilización algún día volverá, ¿no? Que no todas las películas, la presencia de gente, a veces comienzan solos y luego se encuentran con gente que es mejor estar solo. Es decir, porque te encuentras por eso, ¿no? Películas como El libro de Eli, ¿no? Que te encuentras aquel pueblo dominado por un dictador sanguinario que era Gary Oldman, o las mismas a Mad Max, ¿no? Es decir, que lo que te encuentras es mejor ir con el cochecito y el perrito, como en la segunda de George Miller, ¿no? Pero que lo que te encuentras no mola nada, son gente peinada rara y con mal gusto al vestir, y que encima son gente muy violenta, ¿no? Y hay también un hecho, que es que nosotros como espectadores, yo como espectador tengo tendencia también muchas veces a que me guste que las cosas acaben mal, ¿no? Sí. Entonces, no, es que explotará Nueva York al final. Bueno, que explote. Hombre, llevo aquí 1 hora y media, que explote, ¿no? Pero, y sin embargo, por lo tanto, cuando acaba mal y acaba sombrío y oscuro, es como satisfactorio para el espectador. Pero en cambio, una historia como The Road, que no es de lo que estamos hablando hoy, pero tiene similar, The Road
acaba de esta forma luminosa y esperanzadora, y eso es muy importante para mí como espectador. Yo quiero eso, yo necesitaba eso en ese momento. No quería un final oscuro. ¿Y eso por qué? Pues porque la película funciona para mí, porque me la he creído, porque la he vivido y por lo tanto esa historia es de verdad para mí. Y por lo tanto quiero que acabe bien. Esto pasa pocas veces. No quiere decir que hay muy pocas buenas películas, ¿eh? Pero para que te lo creas tanto y sea tan importante para ti, tiene que ser una película extraordinaria, ¿no? En algunas películas de terror me ha pasado también, ¿no? Vas a ver películas de terror en las que lo que quieres es que la chavalería pues vaya cayendo uno a otro porque hay un asesino que se los va cargando porque tú has ido a ver eso. Hemos pagado porque es el tipo de película que hemos ido a ver, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo te encuentras una que va de eso y sin embargo dices, no, por Dios, que no les haga nada, que escapen. ¿Y eso cómo puede ser? Pues porque es tan extraordinaria la película y te lo crees tanto y quieres tanto a esos personajes que realmente deseas que no les ocurra nada. Y a mí me ha pasado con alguna peli de esto. Imaginad lo extraordinaria que ha de ser, ¿no? Para transgredir lo que es el género y convertir esa película en una experiencia personal. Y eso que pasa para mí es lo que pasa con The Road, ¿no? Sí, The Road es una película. Hablando de los finales, es curioso de que en la película de Francis Lawrence se publicitó mucho que había 2 finales. Es decir, realmente Warner eligió un final que no era el que Francis Lawrence ni el propio Will Smith querían para la película, ¿no? Y incluso luego en ediciones en Blu-ray han salido los 2 editados, ¿no? Las 2 versiones con el final diferente. En uno no moría el personaje, en uno sí, ¿no? Y es curioso como ahora que se está planteando una posible secuela, que la está desarrollando Michael B. Jordan, el actor que hace de Creed, que ahora también es director, se está hablando de que volvería a salir Will Smith. Claro, dicen, porque él ha dicho, es que yo quiero considerar el final de la que se vio en Blu-ray solamente, que no se estrenó en los cines, donde Will Smith sobrevivía y no moría en la bomba aquella apocalíptica del final, ¿no? Dice que ha sido muy polémico el tema de los 2 finales en la película de Francis Lawrence, que bueno, que tampoco, para mí personalmente tampoco han levantado el sentido de esto, solo permitían hacer una secuela o no en virtud del éxito, aunque después de la bofetada de los Oscars yo no sé si está Will Smith para hacer otra vez más películas, pero bueno. De ese tipo sí. De ese tipo sí. Si era Chris Rock, a lo mejor sería perfecto, ¿no? Como antagonista, ¿no? A lo mejor no lo tiene arreglado. Pero bueno... De estos finales me estaba recordando precisamente el tema de la maldad en la humanidad en La noche de los muertos vivientes, precisamente, que pasas el convencionalismo de la resistencia durante toda la noche y el pobre protagonista al que ya le has cogido cariño, igual le han hecho todas las putadas del mundo, los propios humanos que están dentro con él, acaba siendo masacrado por la brigada limpia zombies sin tenerla en cuenta. Porque bueno, había una lectura clarísima del racismo, ¿no? Es decir, de la época en aquel momento y bueno, aquellas hordas de cazadores que se van cargando los zombies ya olían un poco a gente que va matando lo diferente, ¿no? Y disfrutan con aquello. Y bueno, pues que más diferente en aquellos pueblos que un hombre afroamericano, ¿no? Que es el protagonista de la peli. Bueno, le pegar el tiro sin preguntar, porque si es zombie o no, pero es rarito y no lo cargamos, ¿no? Es decir, y bueno, es una película que luego Matheson decía que en Soy Leyenda mucha gente había hecho interpretaciones de tipo racial, de tipo social. Y él no estaba muy de acuerdo con esos temas. Decía que él había hecho una novela de ciencia ficción con elementos de terror, pero no que si los unos eran pues una alegoría de los afroamericanos que se rebelaban, o que en eso hubo muchas tendencias posteriormente, y yo tampoco las veo en la novela que vaya por ahí. Es decir, que No, hay un momento dado en la película que sí que se habla de un virus que viene de Europa, como si fuéramos nosotros también el problema, ¿no? Ese virus de Europa que va a venir por el aire... Ahora, la verdad, más bien. Podría ser. Y estéticamente también la ligaba muchísimo con Messiah of Evil, sobre todo la segunda, en cuanto a allí son una comunidad más zombie, pero mezclada también con esa religión o esta secta bueno, especial. Estaba el Satan Panic, ¿no?, de la época, que se nota mucho. Y aparte la segunda película, bueno, la segunda adaptación, la de Boris Sagal, la de Charlton Heston, es una película muy setentera. En todo para bien, ¿eh? Pero a mí me gusta el cine de los 70 y disfruto, pero es que tenía todos los tópicos. Y jugaba un poco con la blaxploitation. Todo el personaje de la chica,
que a mí hay una escena preciosa que a mí me gusta mucho, que es la de los maniquís en la película, cuando ella va simulando Sí, para un maniquí, esconderse. que el mismo Ridley Scott dijo que la escena de Pris en Blade Runner salió del último hombre vivo, que es cuando Pris en Blade Runner se simula se camufla como un muñeco. Y es una escena que es estupenda en la película de Boris Sagal, ¿no? Es decir, Y ahí me cuesta admitir, porque claro, en esta segunda adaptación la chica está viva y está sana. Entonces pierde todo el sentido de la novela y de la primera adaptación, que es que juegas a saber, como en Sangre Burdalac, ¿es o no es? ¿Está infectada o no está infectada? En cambio, en la segunda se pierde. De hecho, hay más supervivientes. Sí. Hay un grupo de niños con un chaval y es otro concepto. Bueno, es una novela que puede haber diferentes variantes, ¿no? Y me parecen lógicas porque todas mantienen una esencia de lo que es el texto, pero bueno, van por otro lado según la época, ¿no? Por ejemplo, la de Francis Lawrence, incluso hay detalles visuales muy divertidos, ¿no? Que en una fachada de un cine de Nueva York anuncian Batman contra Superman, ¿no? Además con el mismo logo que luego se estrenaría. Es decir, el mismo póster que luego se estrenaría la película de Zack Snyder, Batman contra Superman, ¿no? Es decir, que hay como detalles. Porque lo quisieron hacer como... Sí, había ya la idea de que iba a haber un Batman Superman, pero lo ponen ahí ya como... Y bueno, marca mucho la época de la película, la forma de estar hecha. Y luego hay una idea de Soy Leyenda, que son los animales en libertad, de la de Will Smith, ¿no? Que se ha convertido en una selva. Nueva York se ha convertido en una selva donde ha crecido la naturaleza, la hierba, la maleza, y se han escapado los animales del zoo. Y figura que han ido... Es una idea muy 12 monos también, que estaba presente en 12 monos. Bueno, y algo que nosotros hemos vivido en pandemia. Es decir, sí. Recordad que había jabalís. Bueno, no había... Campando, sí. Bueno, jabalís ayer me encontré dos en mi casa. Sí, no, jabalís había peces en el puerto y había pájaros. Sí. No, jabalís hay, siempre. Había muchos más. Pero es que iban por la calle Balmes. Balmes con Provenza, ¿me entiendes? O sea, que eso no lo hay. Entonces, claro, se metieron mucho más en la ciudad porque la ciudad estaba para ellos, estaba vacía. No, además que bueno, en un zoo que no tienen cuidados, no tienen manutención de las instalaciones, todo se corroe, se va rompiendo, se va estropeando y o sea, los animales pueden salir y no tienen un control. Y bueno, en la película había leones zanzando por Nueva York, ¿no? Y en una escena bastante impactante que había... bueno, también eran digitales los leones, pero bueno, eran bastante... El problema de esta de Smith precisamente es el CGI. Sí, parecía más el Rey León, pero estaba bien. Bueno. ¿Qué más? La verdad. Bueno, yo volvería al tema de las sectas satánicas también como forma de reducto, ¿no? de supervivencia de una nueva sociedad. Antes he apuntado Messiah of Evil, que de hecho es una de esas películas controvertidas porque, bueno, con el programa de Woman in Fan estuvimos rascando de que podría haber sido la primera película dirigida por una mujer de zombies, pero no recibió la autoría que merecía, se quedó solo con el guión y finalmente acabó siendo Mary Lambert. Exacto. Gran película, pero además lo fantástico era esos zombies ordenados que cuando querían entrar al cine iban entrando poco a poco, se sentaban donde correspondía y demás. Entonces ese punto entre esa nueva sociedad creada por gente infectada, no muertos, pero que todavía conservan el raciocinio, eso es aterrador. Volvemos a lo de antes, ¿no? A lo más cercano, a lo más próximo. ¿Has visto tú Messiah of Evil? No. La acaban de restaurar, está muy bien, es una de esas películas bastante definitivas. Y las vueltas de tuerca que se están dando a la figura del infectado y los no muertos, que, bueno, acabamos de citar la de Handling Undead, pero me consta también la adaptación de Apocalipsis Z, que en su día tú también estabas por ahí metido, y que nos devuelve a los zombies españoles, que hay pocos. Sí. Bueno, vosotros creasteis el patrón y ya nadie más siguió. Sí, bueno, es que también hay que decir que también es posiblemente porque hay muchos no españoles en el mundo, digamos. Claro, de repente hay tantas películas de infectados que
pues cuesta más decir, voy a hacer una película y con unos medios que corresponden a una película hecha aquí, que nunca serán los medios de una película hecha en Hollywood, ¿no? Y por lo tanto será una película mucho más pequeña. Bueno, eso depende también, porque evidentemente se pueden hacer cosas increíbles aquí y se ve. Ya estamos acostumbrados a ver grandiosas películas españolas, cosa que antes parecía más difícil, ¿no? Y ahora ya se empieza a ver. Pero sí, no hay muchos. Nosotros, cuando hicimos Rexy, decidimos hacer una película con infectados, pero justamente fíjate que la razón por la que decidimos hacer una película de infectados era por el concepto de la propia película, ¿no? Queríamos hacer una película contada con una cámara al hombro, subjetiva, en tiempo real, porque eran unos reporteros de televisión. Eso es lo que queríamos al principio, no que sería de infectados, etc. Pero decimos, para que esto funcione de una forma muy chocante, lo interesante es que lo que ocurre a estos reporteros sea realmente desproporcionado, que sea aterrador. Y decimos, ¿y si mezclamos la hiperrealidad de unos reporteros con algo que es completamente en el opuesto? ¿Cuál es el resultado? Es decir, infectados, zombies, perfecto, zombies en un edificio y unos reporteros que se encuentran con eso. ¿Y cómo choca esa realidad con esa ficción, ¿no? Es decir, queríamos meter una ficción a la que estamos acostumbrados dentro de un chute de realidad. Esa es la idea. Y bueno, nos funcionó sí, hombre, bien. Funcionó bastante bien, ¿no? Y sí, hicimos una película de infectados porque queríamos jugar con eso, ¿no? Había mucha cosa de metalenguaje en ese sentido, ¿no? De decir, bueno, vamos a jugar con géneros, vamos a meterlo todo ahí. Y eran, en este caso, infectados, que luego resultó que eran demonios, ¿no? Sí, sí. Que es muy curioso también, porque fíjate que se nos acusó mucho también en su momento en la segunda parte, hicimos Rec 2 también, y 3 y 4, pero hicimos Rec 2, y en Rec 2, ya claramente eran demonios, ¿no? Y entonces había gente que decía, no, pero ¿cómo se han atrevido a poner demonios si eran infectados y tal? No, atención, ya al final de la primera película, claro. Bueno, no al final, sino dentro de la primera película, ya se dice que eran demonios, ¿no? En aquellas cintas magnetofónicas que escuchan, etcétera, etcétera, ya se dice. Entonces, no podíamos hacer otra cosa que seguir lo que ocurría en la primera, ¿no? Y por lo tanto, ya claramente eran demonios, ¿no? Pero al final es lo mismo, o sea, demonios, infectados, zombies, mutantes. Es que hay miles de variantes. Miles. Yo tengo que decir que, además, Rec 2, lo dije el otro día en otro podcast, en María Nocturna, que estuvimos hablando del terror religioso, y hablamos de Rec 2, porque en el fondo hay religión, hay un cura además de protagonista, y que es una excelente secuela, que es un modelo de secuela. A mí me parece... Pues yo la vi hace poco en Fenómena, y la verdad es que yo hago las películas y luego como hago otra, ya me olvido un poco, porque... y encima que hago otra, hay muchas más cosas en la vida que al final te olvidas un poco de lo que has hecho, ¿no? Pero no es que te olvides lo que has hecho, pero que ya no lo tienes tan presente. Y la volvimos a ver porque me invitaron a un pase de Rec y Rec 2 y realmente pensé, hostia, no está mal la película. Me gustó mucho. Me gustó mucho porque... Es poco Aliens a Alien, ¿no? Había un juego sobre las cámaras, tú podrás ver una película mientras tengas una cámara, pero si la cámara se estropea, te vas a quedar sin película. Pero no, hay otra cámara. Siempre había una especie de consecución de cámaras que era súper interesante y había mucho metalenguaje en esa película. A mí me gusta mucho cuando la veo ahora, sí. Y hay un tema que has dicho, Mónica, del tema de las sectas, que es curioso que en todas estas historias de fin de la civilización, de supervivientes, los supervivientes en muchos casos se organizan de forma sectaria. Es decir, mediante un líder mesiánico extraño, que puede ser desde Immortan en Mad Max, ¿no? O un personaje como Mazayas en El último hombre vivo, ¿no? Una especie de líder pseudo-religioso que hace de la mutación que pasaba, ya lo he dicho, también en el Regreso del planeta de los simios, en la segunda parte del Regreso del planeta de los simios. Entonces, es curioso esta vinculación de lo sectario con un punto de idiosincrasia satánica, en cierto momento, que como se agrupan los supervivientes también por el miedo, por la relación con lo que ha pasado, con el recuerdo, y hay esa asociación incluso
hasta en el Mad Max, en la tercera, los niños, aquellos que estaban asociados de una forma sectaria entre ellos, ¿no? Es decir, una especie de comunidad, el Señor de las Moscas, ¿no? Y si te fijas en The Walking Dead, bueno, no en todas Sí, las sí. temporadas, pero por ejemplo hay algunas temporadas en el que hay esa especie de líder El gobernador. psicópata, el gobernador, pero después hay otro también. Sí, luego está Sí, el, van de- haciendo el, de- varias. el de la- el del mazo. ¿Cómo se llamaba aquel? Negan, Negan, sí. que llevaba una especie de bate de béisbol. Sí, el famoso Negan. Sí, tremendo. Entonces, es verdad, pero al final eso es la condición humana, ¿no? O sea, estás hablando todo el rato de la condición humana y la historia nos dice que la condición humana a veces busca líderes o se deja seducir por líderes, por las necesidades que puede llegar a tener por líderes enfermos, ¿no? Había otra película, ahora me sale la persona, se me ha ido, pero había otra película que también en ese sentido era muy... En Ana de Lilia Mirpur, por ejemplo, de Bad Batch, Sí, que también tenemos esta figura de especie de casi de traficante, dominador, que le mutila a quien quiere. De hecho, la protagonista va sin un brazo y sin una pierna directamente y castiga y concede favores según le apetece. Ya recuerdo cuál. Sí, no es una película, es una novela. Es una novela de Robert McCammon, que se llama The Swan Song, El canto del cisne. Es una novela apocalíptica, es una novela fascinante, muy extensa. Yo os la recomiendo. Ahora tampoco la recuerdo del todo, pero era una historia apocalíptica. Hay el fin del mundo por yo creo que era también una especie de conflicto nuclear, etcétera, etcétera. Y es la historia de unos supervivientes que no tienen nada que ver unos con otros. Si no recuerdo mal, una niña, un exboxeador, una anciana, se unen para sobrevivir en un mundo. Y este mundo está dominado, hablo un poco por el recuerdo que tengo, pero era interesante, está dominado por una especie de sección del mal, seres humanos que hacen el mal, y es el propio diablo el que los está dirigiendo, ¿no? Es decir, que hay una especie de mesías, que es un diablo, que es el que ha tomado el poder del mundo, aprovechando esa una idea muy de esa apocalipsis vulnerabilidad. también, O sea, sí. la vulnerabilidad del mundo, ahora es mi momento y ahora yo dirijo el mundo y dirijo a los hombres, ¿no? Y entonces teníamos a unos supervivientes enfrentándose a las legiones del demonio en una tenemos novela. Es una novela súper interesante. La novela de Stephen King, que además es un The Stand, The Stand, sí. que además es un ferviente admirador de Soy Leyenda y de Matheson, y que realmente los supervivientes se concentran en dos bandos, uno a través de una especie de mujer mesiánica anciana, que se llamaba Abigail, o no sé cómo era, y luego otro a través de una especie de demonio, Randall Flagg, que además es en Las Vegas. Es decir, se concentran en Las Vegas y hay una especie bueno, y los seguidores de Randall Flagg son claramente de concepción satánica, es decir, muy claramente bueno, y es una novela que el inicio es un virus también. El apocalipsis se produce por un virus donde se veía la influencia posiblemente también de Soy Leyenda. Es una novela también un poquito extensa, también es un tocho de estos típicos de Stephen King, de muchísimas páginas, y se han hecho 2 series de televisión, creo, diferentes, ¿no?, sobre ellas, porque en una película no caben, no creo. Y en esta llegada del Mesías malvado, ¿qué os parece la vuelta de tuerca de la profecía, la precuela? La primera profecía. Yo no la he visto. Pues te estás perdiendo la mejor película. Es un buen ejemplo de precuela. Es lo que he leído, sí. Es una película sorprendente, además dirigida por Arkasha Stevens, ¿no? Había hecho antes una temporada de Channel 0, de Butcher's Block, la temporada 3 creo que era, o 4, no me acuerdo, 3, ¿no? Y bueno... Perdona, era de las series, algo de las series. También hizo esa. También hizo esta. Es interesante esta. Trabajaba mucho con Nick Antosca. Nick Antosca. Y bueno, a mí la primera profecía me ha parecido una película... Aparte porque tiene un guionista también muy interesante, Keith Thomas, que había hecho The Vigil, que fue clausura del Festival de Sitges. Pero escoger la profecía y explicar lo que en la primera película se nos dice un poquito de que Damien procedía de una monja, que tal, un orfanato, y coger eso y desarrollarlo, ¿no? Pero con un concepto tremendamente interesante y la puesta en escena absolutamente aterradora, es decir, cómo está hecha
y cómo, además, cómo Arkasha Stevenson utiliza toda la historia para hablar también de ciertos terrores propiamente femeninos, sobre el cuerpo de la mujer, sobre el alumbramiento, ¿no? Bueno, es una película realmente... Y lo bien que conecta, sin nostalgias de que ahora sale uno, de repente sale... Sí que hay una foto de alguien, pero no sale de repente a un actor con no sé qué, un antiguo tal. No, hace una nostalgia bien concebida o un recuerdo bien concebido de la primera profecía, sobre todo el momento que utiliza la música de Jerry Goldsmith, ¿no? El ave Satani, mi banda sonora favorita ever, y que bueno, la utiliza en un momento puntual, perfecto. Es una gran película y bueno, una película que yo creo que hay que recomendar porque tampoco está funcionando a las mil maravillas y hay que recuperarla. Está en cartelera, está en cartelera. Sí. Aquí, la primera profecía. Sí, está en cartelera. Curiosamente, España es uno de los países donde mejor está funcionando. Quizá por eso de que los países católicos, las películas de terror religioso, funcionan muy bien. Italia, España, son países, México, donde funciona muy bien este tipo de historias, ¿no? Es decir, que no... Y ten cuidado, no te vayas a confundir porque seguro que hay alguna última profecía por ahí también. Sí, sí, profecías hay varias, hay séptima profecía. La séptima profecía es... Yo o sea, no la recuerdo, pero sí recuerdo que es una de las películas más gratificantes que yo he visto en mi juventud. No recuerdo de qué va, pero recuerdo lo gratificante con que Demi fue. Moore. La séptima profecía. Con Demi Moore. Hay que verla. De Magdalena. Y luego está la primera profecía, pero en pocos días estrenan una película que es casi exacta a la primera profecía, que es Immaculate. Ah, Immaculate. La película protagonizada por la chica Sweeney, la de Euphoria, que ahora está muy de moda, y que es una película que es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que, en cambio de querer, digamos, que alumbrar al anticristo, aquí se quiere reproducir la Inmaculada Concepción por un grupo de renegados de iglesias, pero es una película que es prácticamente la misma película, curiosamente, de histeria religiosa. Esto de alumbrar al anticristo está de moda este año. Y con monjas pues un poco desatadas, tipo Ken Russell en Los demonios. Y vienen más, sí. Está todo bastante revoltillo. Sí, es decir. ¿Por qué no hacer una película de lo que hemos vivido real, que es la pandemia que hemos pasado, que podría ser perfectamente infeccionista? Ya se hizo. De todo el mundo cerrado y paralizado. Pero sería un poco aburrida, ¿eh? Bueno, mira, a ver, fue una pandemia un poco aburrida. Yo te digo una cosa. Yo que hago películas te diré que algo que es profundamente aburrido no es algo que me sugiere hacer una película. Y fue muy aburrido. Sí. Fue insoportable, digamos. Una película de algo que es real, que es una pandemia mundial, todo el mundo paralizado, eso lo imaginaba. Pero es que la única escena de así... Que no es verdad. La única escena de acción sería la gente aplaudiendo a los sanitarios. Entonces, el momento más estresante de la película serían los jabalíes por la calle Balmes. O sea, que sea un poco... Se ha muerto por los de gente, todo el mundo. No, sí, eso sí, trágica fue. Sí, pero hay muchísimas películas que han recogido ese concepto. Yo te recomiendo... Muchísimas. Pero sí te recomiendo que veas Contagio de Steven Soderbergh. Exacto, que es prácticamente se hizo antes de la pandemia. Clavada. Y es clavada. Contagio de Steven Soderbergh. Pues es clavada. Es quizá un poquito más heavy, ya fue muy heavy la pandemia. La de Soderbergh es un poquito más heavy. Pero todo el tema de las redes sociales, los fake news, todo lo que se creó el de Contagio fake news, venía de Asia igual. Es decir, una película que parece una premonición. Exacto. Prácticamente. Es decir, y claro, y además es Steven Soderbergh, la película estaba bien. Entonces, y ya pues para hacer algo... ¿Qué años hizo esa película? Pues 2010, ¿puede ser? Sí, 2010 y algo. Sí. La tuvimos en Sitges. Se estrenó el mismo Steven día que Soderbergh. Sí. Porque era nuestra competidora. Sí, verdad. Me acuerdo. Sí. Tú ibas el sábado y está el viernes. Pero el viernes de estreno fue el mismo día. Sí. Bueno, luego se estrenó en Barcelona, que en sí, España. las dos pasaron en el festival, sí.
el mismo día que... Pero no Sí, recuerdo. sí, la película fue un éxito desde aquí, además no funcionó nada más. Es decir, fue una película de bastante Y se éxito. puede encontrar, Y tiene un reparto de, bueno, salía todo el mundo. sí, está en de alguna Gwyneth página. Paltrow Sí, la a Gwyneth Paltrow. Matt Damon, Sí, sí. muchísima gente. Es una superproducción, es decir, no era una película baratita, ¿no? Matt Damon, hay un momento maravilloso cuando el médico le dice que a la mujer ha muerto y él le pregunta, sí, pero ¿cómo está? De cómo Sí. tiene la... El shock. Sí. Eso, El shock. Repito que era una, a pesar de que la pandemia que vivimos fue terrible y murió desgraciadamente muchísimas personas. Sí, sí, lo hemos vivido. Uniéndose gente que no se ha muerto pero se ha quedado tarada. De primeras líneas. Y cosas muy directas. Y bastante. Sí, pero Más que muchas películas. sí, sí, no. Fue una... Ha sido algo que bueno, luego lo que decimos, ¿no? Lo que te has dicho de las películas, que vas a hacer una nueva y tal, y ya se te olvida un poco lo que... En esto nuestras vidas continúan y ya, Claro. ya lo hemos asumido como algo pasado y que hemos cicatrizado. Pero el cine fantástico, de hecho, y es lo que él decía, se basa en la realidad. O sea, esto ya ha pasado. Han pasado virus, han pasado epidemias, pandemias. A veces la realidad supera. Y ya ha sido, sí, totalmente, pero El que... caso de la guerra que estamos pasando, las guerras. Totalmente. Matando niños, pequeñitos, bebés, Sí, Sí. Y has... hospitales, colegios. Totalmente. Más que la realidad que para la ficción. sí, pasa que la ficción nos ayuda a escapar, la realidad nos hunde en la miseria. Es decir, es el problema que pasa. Es decir, yo siempre... Muchas que no están publicadas, que nos obligan a aprender horribles que son. Supera la realidad. Bueno, Sí, para sí. eso nos queda la creatividad, creo que hay por Sí. ahí. sí, algo que quería añadir, que ha dicho el señor Sala, yo soy muy fan de la versión de Heston. De noche escucho su banda sonora mientras voy Yo también la tengo. y me imagino que soy el último. Bueno, a ver, esto ya es un poco... Yo ayer estaba leyendo la novela por la noche, o la estaba terminando para lo de hoy, y tuve que apagar la luz y dormirme, porque me estaba dando un mal rollo. Estoy solo estos días en casa y me estaba dando un mal rollo tremendo. Y con el perro. El perro además estaba ahí mirándome, deja de leer eso. Pero perdona, sí. Cristianismo, Sí. y en qué sociedad se estrenan las películas que tienen más éxito. Claro, yo siempre he visto, ninguna película ha sido fiel a Matheson, quizá la más canónica, como decía la de Times, pero en Heston hacían una parábola con la pasión de Jesús, Sí. que de hecho hay 2 crucifixiones. Sí, está Sí. clarísimo, sí. Es Jesús que da paso a una nueva humanidad, que por cierto... Y aliméntate de mi sangre, porque de hecho es lo que se llevan. de Jesús, que por cierto las personas que aparecen en realidad se van infectando poco a poco. Es decir, no es que sean inmunes, es que como viven en el campo, que de hecho a él le preguntan, no sé por qué sigues viviendo En la ciudad. Los Ángeles, y digo, porque en mi casa, caray. Y porque Los Ángeles Y mola. es cuando el personaje de Matheson lo transforman de hombre corriente a teniente coronel, como también pasa en la película de Will Smith, para justificar Sí. que sepa utilizar generadores, ordenadores y Sí. bueno, fabrique de todo tipo de artilugios. Pero me encanta que a Matheson, supongo que no le gustaría, en El increíble hombre menguante, en el epílogo, también se menciona a Dios, que eso Matheson no lo quería. Y creo que no sé qué le parecería esa simbología religiosa que existe en la versión de Heston. Bueno, Matheson era una persona bastante, bueno, no sé si agnóstica, no lo sé, pero no excesivamente creyente o practicante. Y lo que pasa que él, por lo que también tampoco era un hombre que se diese muchas entrevistas, es decir, bueno, tengo este libro de él, sobre él, que bueno, aquí se habla bastante de su personalidad, pero sí que él posiblemente terminó pasando mucho de las adaptaciones. Es decir, él vendía los derechos. Tenía 4 hijos. Y hasta queréis hacer... yo creo que en el tema especialmente la de Warner, se desprendió mucho del resultado artístico de la película. Sé que no me van a poner al director que yo quiero, pero una superproducción con un actor que en aquel momento era uno de los 10 de los top mundiales, pues bueno, ¿por qué no? Es decir, no nos puso... Evidentemente la película tenía esas lecturas que tú has dicho,
que en la novela no son tan claras, ¿no? Es decir, no están tan claras, pero... O sea, la novela dedica un capítulo a averiguar cómo funciona un microscopio. Sí, sí. Directamente. O sea, no tiene esas habilidades ni esas competencias. Pero claro, en la peli es chatoja esto. Ya. Si no un tío que en el aeropuerto 75 se mete en el agujero de un Boeing volando... Sabe funcionar un microscopio. Además, yo creo que él lo exigía en el guión. Yo soy la leche. Es decir, porque en Tiburón no quiso hacer Tiburón porque dice, yo no soy cobarde. Y va a hacer el policía Brody, y Spielberg quería que le hiciese el policía que interpretó Roy Scheider, y dice, yo no interpreto a un cobarde. Entonces, a mí el tiburón no me da miedo. Yo voy ahí a ver al tiburón. Es decir, ¿no? Entonces, bueno, ahí me figuro que... Pero sí que ese elemento está muy claro en la película de Boris Sagal, y quizás de los elementos, todo el elemento cristiano, el elemento contrario, medieval, además utilizan catapultas los mutantes. Elementos de la civilización sí. que les ha llevado a este desastre. Sí, todo ese es muy interesante eso que dices, el antitecnología, ¿no? Que tienen la secta esta contra la tecnología. De retorno a lo primitivo. Es decir, y es una reivindicación de lo medieval casi, ¿no? Es decir, de todos los utensilios medievales. Y esas ideas están muy bien. Es una película que, te diré una cosa, se valora mejor vista ahora que en su momento. Es decir, es una película que ha ido ganando diferentes... Yo la vi hace muy poco y me pareció, cada vez me gusta más. Es decir, me parece una película tremendamente interesante. Pero me pasa con casi todas las películas de los 70 que me parecen tremendamente interesantes ahora, ¿no? Es decir, hasta las que me gustaban menos me gustan mucho ahora. Es decir, casi voy a dejar de ver, pues voy a reescribir mi historia interna de los cines de los 70 porque al final me van a gustar todas. Y me va a gustar hasta, no sé cuál iba a decir, una no me gusta. Pero bueno, al final las veré, pero sí que es verdad que esos elementos lo hacen muy interesante a la película. Creo que hay... La foto de Omega Man es del Russell Metty. Sí. Es de madre, o sea, poco broma. ¿Qué os parece que salga Woodstock? Que está viendo sí, me parece que es una película más que fue mítica en su momento, que responde a lo que hemos dicho un poco, esos toques que tiene la película Blaxploitation, de ciertos momentos de actualidad, y Vostok, aparte que era de la misma productora que la peli, que eso también utiliza. Vamos a poner esta, ¿no? Pero es una idea muy, muy chula. No pusieron otra, es decir, pusieron esa especialmente, donde se narraba un concierto muy mítico, una reunión de gente de un determinado tipo, pues, pacifista, etcétera. Está hablando de las consecuencias de una guerra, en el fondo, ¿no? También está ahí toda la esencia del fondo de Vietnam, ¿no? En la sociedad norteamericana de aquella época. También hay algo en esa película. En todas las películas de los 70 está Vietnam de fondo, ¿no? Del pacifismo, de la dualidad pacifismo-belicismo y de lo que significó Vietnam. Y luego está en un momento de los 70 donde era una sociedad americana muy descreída por Vietnam, porque ya veníamos en los 60 del asesinato de un presidente, de Kennedy, y de todo lo que significó Nixon, ¿no? O estaba significando ya el periodo de... Sí. Pero ya había, pues, una contestación en ciertos sectores de la sociedad americana contra lo que pretendía hacer o lo que era o significaba Nixon después de haber tenido, pues, a Kennedy en los 60 y cómo acabó lo de Kennedy, ¿no? Bueno, lo dejamos aquí. Sí. Dejamos a nuestros zombies infectados y supervivientes. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este paseo por el último hombre en la Tierra, o Soy Leyenda. Gracias, Jaume. Gracias.